Bienvenidos a la entrevista de la semana, bienvenidos a Deutsche Welle, yo soy Pía Castro. Y acercándonos al Día Mundial de la Libertad de Prensa, esta fecha toma a México mal parado. Nuevamente, México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y la situación ha empeorado desde que asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien los medios acusan de querer estigmatizar a la prensa cuando el gobierno es criticado. Desde su llegada al poder, la relación de López Obrador con los medios ha atravesado picos y valles, pero ha estado marcado por una fuerte tensión. ¿Qué pasa con la prensa y la relación del presidente con periodistas críticos en México? ¿Qué ha mejorado en temas de derechos humanos y libertad de expresión durante el gobierno de López Obrador? Vamos a analizar este tema y presentar cifras, por supuesto, y para eso está con nosotros un gran placer Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional para México y Centroamérica de la organización Artículo 19. Un placer. La ONG defensora de la libertad de expresión se ha caracterizado en México por mantener una lucha constante en favor de los derechos de los periodistas y medios de comunicación, a quienes también ha acompañado en todo tipo de situación. En sus reportes anuales documentan y denuncian la ola de precariedad y violencia contra los periodistas que azota a México, considerado uno de los países más letales para la prensa. Y hace poco el mismo presidente mexicano cargó contra esta organización Artículo 19, acusándolos de ser financiados por empresas extranjeras. Leopoldo Maldonado Gutiérrez, gracias por estar aquí en Deutsche Welle. Mi primera pregunta es, ¿está la libertad de expresión bajo asedio en México? Efectivamente, la situación de la libertad de expresión en México se ha venido degradando con el paso de los años. La violencia no inició en esta administración, es algo que efectivamente heredaron, pero hoy, a 2 años y medio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no tiene visos de mejorar y de revertirse el patrón de violencia contra la prensa. En 2020, Artículo 19 documentó que en México se agrede a la prensa cada 13 horas. Es decir, esto es un acumulado de 692 agresiones durante todo el año 2020, que ya para nuestros registros es el año más violento del que tengamos conocimiento. El año pasado también se asesinaron a 6 periodistas mexicanos. Se asesinaron sin que las autoridades pudieran prevenirlo, a pesar de que 3 de ellos estaban en algún mecanismo de protección, 2 de ellos en un mecanismo de protección a periodistas federal, una de ellas en uno local, y pues las investigaciones no avanzan. Las investigaciones en los casos de delitos contra la prensa mantienen un 98% de impunidad, perpetuando y generando un aliciente para que la violencia contra la prensa siga sucediendo. Y hay que abonar este elemento que es el estigma a la prensa desde la tribuna presidencial y desde las tribunas de muchos actores públicos que se sienten con permiso para agredir a las y los periodistas, sobre todo a nivel local. Vamos a profundizar sobre este estigma que tú has dicho, pero quiero volver al principio de tu frase en esta contestación. Este es un tema que ya ha caracterizado a muchas presidencias en México, la libertad de expresión, la persecución a periodistas. Mi pregunta es concretamente, que mucha gente nos está escuchando, ¿qué ha cambiado con López Obrador? ¿Qué mecanismos ha cambiado? ¿Qué diferencias se ven? Hay que recordarle al auditorio que la situación que está en México desde el 2006, que impera en México, es la de la llamada guerra contra el narco. Una guerra sin cuartel en contra de los grupos criminales bajo una estrategia militarizada que ha generado o que ha redundado en graves violaciones a derechos humanos generalizadas. Más de 80,000 desapariciones, más de 200,000 ejecuciones, y esto ha generado una situación de violencia extrema. Eso ha tenido también repercusiones en el ejercicio periodístico, aunque no es un daño colateral como lo han querido presentar bajo la narrativa oficial. Hay una intención de callar a la prensa que está documentando corrupción, colusión entre políticos y crimen organizado, conflictos socioambientales, muchos temas de los cuales no se quiere que se hable. El matiz en el caso de López Obrador es que dijo que él iba a cambiar esta situación. En los primeros días de gobierno asesinaron a un periodista. Evidentemente esto lanzó
un llamado a que la situación se mejorara, a que él iba a mejorar esta situación, cosa que no ha pasado. Existía un mecanismo de protección a periodistas desde hace 8 años, todavía existe, fue creado por ley bajo el empuje de la sociedad civil, pero este mecanismo poco a poco ha sido desmantelado, no tiene recursos suficientes. Hay una Fiscalía Especial para la Libertad de Expresión a nivel federal, la impunidad se mantiene en el 98%, no ha sido eficiente y hay que sumarle a la impunidad rampante, a la falta de efectividad de los mecanismos de protección, el discurso descalificatorio o descalificador desde las altas autoridades del Estado mexicano, que crea un clima de animosidad en contra de la prensa, que de por sí se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Como ya decías, uno de los países más letales contra la prensa a nivel mundial es México. Uno de los reportes, el último reporte que ustedes presentaron, dice que el gobierno utiliza la distorsión como mecanismo para alterar la percepción de las realidades. ¿El gobierno niega la realidad mexicana? En buena medida, sí, porque hay que recordarle al auditorio que hay un ejercicio inédito en México. El presidente da una conferencia de prácticamente 2 horas todos los días hábiles, menos los fines de semana, que está en gira y también hace señalamientos y hace comunicación política. Ese ejercicio que es conocido como las mañaneras, el ejercicio de las conferencias matutinas, ha sido hoy por hoy el ejercicio central de gobierno. No es nada más parte de una estrategia de comunicación política, es el ejercicio de gobierno. Y a partir de ahí, el presidente da datos que no se pueden corroborar, sobre todo en materia de derechos humanos. Por ejemplo, que han disminuido las llamadas de emergencia por violencia doméstica durante el confinamiento por COVID-19. Por ejemplo, que las personas que mueren en enfrentamientos armados con el ejército o con las policías están drogadas o tomadas, la mayoría. Ninguno de esos datos es corroborable. Nosotros hemos hecho ejercicios para solicitar esa información y no se corrobora. Ha dicho el presidente incluso que ya no se violan derechos humanos en México, cuando la realidad de violencia contra la población en general es aplastante. La tortura persiste, la desaparición persiste, las ejecuciones persisten, la falta de debida diligencia en las investigaciones persiste. Entonces, por eso choca el discurso oficial con una realidad que es lacerante y dolorosa para la gran mayoría. Leopoldo, artículo 19, también en su reporte habla de un ambiente de confrontación y descalificación, tú recién lo dijiste, generado desde la presidencia de la República, que ha generado un peligro para la libertad de expresión. Ahora, yo me pregunto esto, ¿no? La verborrea del presidente es una señal quizás de intolerancia ante la crítica, pero no un atentado contra la libertad de expresión. ¿Qué me podés contestar a esto? Yo creo que tiene una gran responsabilidad como jefe de Estado por lo que dice. Uno, no dar datos falsos, ¿no? Porque la obligación del Estado que él representa es dar información fidedigna, objetiva, pertinente, clara. No dar datos falsos es una obligación, no está sujeto a la discrecionalidad del poder público, menos de quien lo encabeza. Por otro lado, en cuanto al debate, bienvenido el debate, bienvenida la réplica desde el poder presidencial, qué bueno que haya este ejercicio, pero el ejercicio de réplica no puede basarse en descalificaciones, en adjetivaciones. Se tiene que basar en datos, en argumentos, en hechos que refuten aquellas cuestiones inexactas que está publicando la prensa sobre su gestión. Pero lo primero que se hace es descalificar, repito, en un país que tiene como telón de fondo una agresión cada 13 horas contra la prensa. Evidentemente no abona al clima que se tiene que generar de protección a la libertad de prensa. Al contrario, va minando el clima social, el clima político y también va generando mayor intolerancia por parte de otros actores políticos e incluso particulares que se sienten con permiso para agredir, incluso de manera más violenta, a la prensa. Ellos están sujetos a un escrutinio público porque decidieron ser funcionarios públicos. Por lo tanto, tienen mayor deber de soportar la crítica, incluso aquella que puede ser mordaz y cáustica. Eso lo dicen los tribunales internacionales, sí, los estándares interamericanos de derechos humanos, no lo digo yo, y eso es lo que no está sucediendo.
Para desmenuzar un poco más todo este comentario, México vive una paradoja, ¿no? Hablemos de un momento sí, de esplendor de su democracia electoral, 3 alternancias en la presidencia en 2 décadas, el arribo de la izquierda al poder por la vía de los votos, múltiples cambios de partidos políticos en ayuntamientos, gobiernos y congresos estatales. Y justo en este momento se vive esta situación de violencia e intimidación y descalificación para la prensa, los medios y el periodismo. ¿Alguna respuesta a esto? ¿Por qué ahora? Viene de la mano con una discusión muy profunda que hemos tenido a lo largo de las últimas 2 décadas en México, que efectivamente ha avanzado mucho la democracia formal o electoral, pero nos hace falta la democracia en términos sustantivos, en términos de la vigencia de los derechos humanos y lo más importante de la vigencia del Estado de Derecho, que es sumamente deficitario en México. Hay mucha corrupción, hay mucha ineficacia gubernamental, hay falta de acceso a la justicia y evidentemente uno de los marcadores, uno de los indicadores de la calidad democrática es la amplitud en la protección y la fortaleza en la protección a la libertad de prensa. En México no hay tal cosa. En México la clase política en general, independientemente del espectro ideológico al que pertenezcan o al color del partido, es sumamente intolerante, es parte de los anclajes autoritarios del régimen de partido único que prevaleció en México durante 70 años, es parte de los anclajes autoritarios que se siguen aprovechando para amedrentar a la prensa y para que no se publiquen temas de corrupción, de connivencia o colusión con crimen organizado y muchos otros temas de interés público. Es un tema importante porque no solo afecta a los medios de comunicación y a los periodistas, afecta directamente el derecho a la información de la sociedad que está perdiéndose de estos ojos, de estas bocas, de estos oídos que les ayudan a la sociedad a conocer lo que está pasando en su entorno y tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias por esta entrevista, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, de Artículo 19, con esta claridad sobre los derechos humanos, la libertad de expresión y la persecución a periodistas en su país, México. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes.